El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha muerto en un accidente. Estaba regresando en helicóptero a la capital, a Teherán, después de inaugurar una presa al noroeste del país, muy cerca de la frontera con Azerbaiyán. Estamos ante un golpe para la teocracia islámica que pone a prueba la línea más dura de sus dirigentes y que puede traer aún más inestabilidad a Oriente Próximo. Estas son las dudas, las sombras y las consecuencias del accidente mortal de Raisi. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 21 de mayo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. O helikopterin motor kısmı işte tam da burada. Las primeras noticias hablaban de aterrizaje forzoso del helicóptero del presidente de Irán y de que llegaba información preocupante desde el lugar del accidente. 12 horas después, los equipos de rescate, en el que han colaborado, por cierto, países como Turquía, cuya frontera está también muy cerca de la zona, localizaron el helicóptero después de un operativo muy complejo por las condiciones meteorológicas y las condiciones de la zona, una zona muy montañosa. Hola Rosa, ¿qué tal? Hola Javier, ¿cómo estás? Rosa Meneses es periodista de la sección de Internacional del Mundo, está especializada en Oriente Próximo. Rosa, del accidente, ¿qué es lo que sabemos, qué datos tenemos de lo que ha pasado con Raisi? Porque no iba solo, hay que decirlo, también en la misma aeronave viajaba el ministro de Exteriores del país. Pues bueno, el rastro del helicóptero en el que viajaban el presidente Raisi y el ministro de Exteriores, Amir Abdollahian, se perdió en una zona montañosa, en la frontera con Azerbaiyán. Las condiciones meteorológicas eran muy difíciles, había una abundante niebla, había lluvia, nieve, y todo esto dificultó la localización del aparato y las operaciones de búsqueda y rescate. Entonces, bueno, no se sabía muy bien qué había ocurrido hasta que finalmente se confirmó que se habían encontrado los cadáveres calcinados, tras muchísimas horas de búsqueda. Según la agencia pública de noticias de la República Islámica de Irán, el accidente de Raisi se produjo por un fallo técnico. Hay quien desde el país, desde Irán, apuntaba directamente a Estados Unidos y a las sanciones, a la aviación que ha impuesto este país a Irán. Es llamativo, en todo caso, como en pleno siglo XXI un presidente de un país puede morir en un accidente por el mal estado del medio que lo está transportando. En estos casos, Rosa, siempre hay intereses dentro y fuera del país y más pues en una región tan convulsa. Dentro de lo poco que sabemos sobre el siniestro, sobre el accidente, sobre lo que ha ocurrido y sobre lo que nos están contando, ¿existe alguna circunstancia, digamos, dudosa, alguna sombra con esto? Pues lo que hay es que ellos viajaban en un helicóptero, un Bell 212 de fabricación estadounidense, y este helicóptero era muy antiguo. Estos aparatos datan de la época del Shah. El Shah fue derrocado en 1979, él era aliado de Estados Unidos y precisamente por eso pues tenía el acceso al armamento de Estados Unidos. Pero claro, a partir del advenimiento de la República Islámica esto ya no era así, y después décadas de sanciones posteriormente pues han dificultado mucho que aparatos como este pues se pudieran mantener con los repuestos adecuados. Lo que genera dudas es de por qué importantes figuras del régimen utilizaban aparatos con un bajo mantenimiento que no garantizaba la seguridad como este. Irán es una potencia regional, es un país con 88 millones de habitantes, rodeado de polémica, por cierto, por su aventura nuclear, y en los últimos años con una represión contra activistas, mujeres y críticos con el régimen totalmente intensificada, desde, por cierto, que Raisi llegó al poder en el año 2021. آقای رئیس انتخاب جناب عالی را
Raisi, de 63 años, era un clérigo, ex jefe judicial del país, de la línea, digamos, más dura. De aquella época, con ese cargo judicial, salió marcado por las comisiones de la muerte, unas ejecuciones extrajudiciales, y cargaba con el apodo de El Carnicero de Teherán, de dudosa reputación, digámoslo así. Como presidente, Raisi contaba con el apoyo del Ayatolá Jamenei, que es la persona más poderosa de Irán, con las funciones de jefe de Estado, y con las Fuerzas Armadas o con la famosa policía de la moral a su cargo. Hablemos de Raisi, Rosa, políticamente, ¿cómo era? Bueno, pues Raisi era muy cercano al Ayatolá Jamenei y era un político considerado, como dices, de línea dura. Él ascendió a la presidencia en 2021, después de un periodo de presidencia más moderada con Rouhani, y entonces, bueno, todo se intensificó, esta línea dura y esta represión interna se intensificó, sobre todo en la etapa de los meses posteriores, cuando Irán empezó a vivir una gran oleada de descontento social que se tradujo en manifestaciones masivas. Estas manifestaciones se intensificaron a raíz del asesinato de la joven Mahsa Amini en septiembre de 2022 y han sido brutalmente reprimidas con centenares de muertos, decenas de miles de detenidos. Entonces, bueno, pues esta línea dura interna ha sido él la mano ejecutora, aunque es verdad que la última palabra en las políticas la tiene el guía supremo. Y luego a nivel internacional sí que es verdad que Raisi consiguió logros como un apaciguamiento de las relaciones problemáticas hasta entonces con Arabia Saudí. Entonces, bueno, un poco ambivalente este legado. Claro, la cuestión ahora es ¿y ahora qué? ¿No? En el país, pero no solo en el país, en Irán, sino que también en la región, en Oriente Próximo. Recordemos, por ejemplo, el enfrentamiento directo y las tensiones entre Irán e Israel con ese ataque sin precedentes de hace solo unas semanas. Bueno, es simplemente una muesca más de la inestabilidad en Oriente Próximo, fruto ahora mismo de la guerra en Gaza entre Hamás e Israel y de la situación tan grave que se vive en la franja y de máxima tensión pues, en toda esa zona que implica a terceros países, por ejemplo, como Irán en este caso, que apoya directamente a Hamás y que financia también a otras milicias de la zona que también son actores del conflicto. Te pregunto, Rosa, por Irán. De momento sabemos que el vicepresidente Mokber, cercano al Ayatolá Jamenei, es el presidente interino hasta que se convoquen elecciones, según la Constitución, en 50 días. En Irán, ¿qué va a pasar, Rosa? ¿Puede un acontecimiento como este cambiar algo en el país? Poco va a cambiar, Javier, con la desaparición de Raisi en la política interna, pero también en la externa de Irán, ya te adelanto, porque la primera y la última palabra, como decía, la tiene el guía supremo, el Ayatolá Jamenei. Él marca la política y nada se mueve sin que él lo ordene y sin que él esté de acuerdo. Raisi pues, podría ser un poco la figura de cara a la galería o la mano ejecutora, pero lo que sí hace esta desaparición es que abre un periodo de incertidumbre porque se veía a Raisi como el mejor posicionado para suceder a Jamenei. Jamenei tiene 85 años, es ya lógico que se prepare su sucesión al frente de su cargo como guía supremo y claro, ahora está por ver pues qué figura resurge en medio de todo de esta incertidumbre porque a priori no hay nadie que destaque, ¿no? Así que es un momento muy delicado para Jamenei, que ya tenía un poco solucionado este frente y que ahora se le abre de nuevo. Miremos más allá de las fronteras de Irán. Hablaba antes de la importancia de su enfrentamiento actual e histórico, ese enfrentamiento con Israel. Israel, por cierto, que cree que la muerte de Raisi no va a variar la estrategia iraní en la región y con ellos, con Israel. Pero claro, es inevitable pensar en las consecuencias para Oriente Próximo, fruto un poco de esta incertidumbre que está viviendo y que va a vivir Irán en los próximos días y meses. ¿Cómo puede afectar, Rosa, al contexto de guerra en el que se vive allí todo lo que está pasando en Irán? Pues yo creo que ahí lo que puede aumentar es un poco la inestabilidad, porque Irán y toda la región está en un momento de guerra, ¿no? En un
un contexto regional de conflicto con la guerra de Gaza. Y claro, lo que trae la desaparición de Raisi es un momento de debilidad sistémica, ¿no? para el régimen. Va a necesitar contrarrestarlo de alguna manera e imponer una imagen pues, de poder y de control, ¿no? Además, hace poco más de un mes del masivo contraataque con centenares de drones a Israel como represalia del asesinato de destacadas figuras de su cúpula militar. Esto reveló un poco la guerra en la sombra que venían librando Israel e Irán y bueno, yo creo que sí que este momento puede significar un poco de nuevo volver a esa inestabilidad y a esa incertidumbre porque ahora mismo pues hemos perdido un poco los pasos que va a dar el régimen porque bueno, tiene que tener controlado todos esos frentes para poder seguir prestando esa imagen de control. Pues esto es lo que puede pasar en la región, esto es lo poco también que va a pasar en Irán dentro de sus fronteras tras la muerte de Raisi y esto es lo que sabemos del accidente en el que ha muerto el presidente de Irán. Rosa, gracias. Gracias, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web y en las principales plataformas de audio en las que además tienes la opción de suscribirte. Rosa Meneses ha hecho posible hoy este episodio, mañana será miércoles y aquí estaremos, como siempre, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.